Muy buenas noches a todos, ¿cómo les va? Muy bien. ¿Cómo andan? Bárbaro. Me alegro. Muy bien. Chequeando información, te agarré con las manos en la masa. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Gracias por muy estar, buenas noches. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy bien, muy buenas noches. Bueno, gracias por venir. No. Ya vamos a presentar al resto de los invitados. Es un tema sensible el de hoy, decíamos en el pase con los chicos en el noticiero. Sensible porque todos estamos inmersos en eso. Más allá de que lo podamos ver más desde afuera o no, o sentirnos en mayor o menor medida partícipes de eso, de alguna manera nos toca. Todos transitamos la vía pública, estamos en espacios como la calle, el tránsito, vehicular especialmente, me parece que es dentro de esta problemática una cuestión protagónica, pero también muchos otros lugares. El trabajo, y ya vamos a hablar de eso también, los comercios, simplemente caminar por la vereda, digo, ¿qué conforma ese humor social o estado de ánimo colectivo? Si es que lo hay, sabemos que en general, obviamente, las cuestiones económicas tienen que ver con eso, pero ¿qué herramientas hay, si es que las tenemos, para poder moldearlo o no? Un hecho, sí, Ana. En cuanto al tema del tránsito, me parece, y acá mis compañeros me ayudarán, es que es más una cuestión masculina, me parece, ¿no? ¿Vos lo ves así? Para mí sí. Yo más que alguna puteadita no pasa adentro del auto, así que el señor no me escucha. No pasa eso. Pero ves que la mayor... de discriminar porque también a veces las mujeres pueden llegar a haber hecho una mala maniobra. Mala maniobra no, la maniobra. Mala maniobra no, yo te estoy diciendo Claro, la actitud ella ya presupone y agresiva. discrimina que es un señor. No, la reacción, la reacción violenta. violenta y agresiva, que es a la cual se Bueno, refiere a ver, Lalo, es que más masculina. En mi casa, en mi parte particular, mi cuestión particular, en mi casa la que putea es mi mujer, claramente. Bueno, putear sí, se pero agarraría sacar un piña si machete es pudiera. otra cosa. Capaz que si pudiera se agarraría piña. Por eso mucho estaba más. consultando, a mí Está bien. me parece, o las Pero cosas que he visto son más... La sociedad está violenta. A ver, es la sociedad. Yo creo que en lo que hace El tema foco del Ana tránsito. tiene que ver con el tránsito, El que por ahí tránsito, también es aclaré. cierto. No solemos ver mujeres en una actitud tan violenta, por lo menos En el tránsito. relacionado, comparando con el video que se hizo viral ayer. Hay dos videos. A ver. Uno, el que se conoció del centro de Paraná, donde el conductor de una Surán se baja con un machete enojado con el motociclista que aparentemente se rozaron. Sí. Aunque no está muy claro el incidente, sí, porque aparentemente venían de 2 cuadras antes discutiendo. Sí. Y lo corre y lo lesiona. Bueno, con buen tino, desde la justicia se lo buscó de oficio y se lo imputó. Sí. Y en San José, departamento Colón, Sí. un muchacho se resistió a lo que fue el secuestro de la moto que había infraccionado en la calle, entrando en contramano y no tenía la documentación. Sí. Antes de entregársela al personal de los inspectores, le prendió fuego directamente. Prendió fuego ¿La moto? La moto. Sí, sí. Claro. Esos son los videos que se viralizaron Bueno, en las últimas por eso horas. decimos que en general el tránsito vehicular es el que se lleva casi el protagonismo en este tipo de hechos, pero también hay muchas otras situaciones que hay que analizar. Antes de presentar a los invitados a uno por uno, mirá el informe y debatimos a la vuelta. Se dice que una emoción recurrente o temporal en una persona se convierte en su estado de ánimo. Y la calle, como es el lugar donde todos convivimos de manera masiva durante gran parte del día, es el espacio testigo de todos esos estados de ánimo juntos. Nos encontramos interactuando en veredas, en comercios y en el bendito tránsito de cada día. Y es ahí donde aparece esa especie de humor social que podemos identificar más en algunos días que otros y con más intensidad en algunas épocas que en otras. ¿Cómo se puede medir ese nivel de tensión que volcamos en el espacio público, a veces incluso de forma inconsciente? Sabemos que los argentinos somos un pueblo atravesado y apasionado por los hechos y la actualidad política. Ahora bien, en años de sucesos económicos que no dan respiro como el actual, el estado de ánimo colectivo tiene su reflejo inevitable entre los sectores públicos y sociales como la casa y el trabajo. Y así, en una especie de selva habitada por nerviosos y enojados, las excusas y los enfrentamientos aparecen como por arte de magia. En este sentido, preocupa, por ejemplo, las crecientes estadísticas sobre los hechos de inseguridad que involucran el accionar de vecinos justicieros. La llamada justicia por mano propia no es otra cosa, tal vez, que la reacción violenta de esos vecinos en un límite de su tolerancia. Nuestra provincia y ciudad no vienen siendo la excepción a estos escenarios. Cada vez más, con frecuencia, nos enteramos de vecinos que
que atrapan a ladrones, feroces peleas entre automovilistas y discusiones con notables grados de violencia. Este famoso humor social es incluso objeto de medición por parte de los encuestadores. ¿Existen herramientas que logren sacar del marasmo al estado de ánimo colectivo? ¿O se vuelve inevitable que los hechos económicos y políticos nos marquen el rumbo en ese sentido? Hoy, en El Ventilador, humor social, nervios colectivos. Bueno, Lucía García Blanco, muchas gracias por estar. Gracias por venir. Psicóloga, abogada, además estás en Paraná docente y estás en Paraná con motivo de presentar un protocolo sobre este tema. Justamente sobre este tema, específicamente dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Así es, dentro de la GER, que es la asociación que nuclea a los trabajadores de la justicia de la provincia de Entre Ríos. Lucía, ¿qué fuiste primero, abogada, psicóloga? Primero fui mujer. Sí, importante. Luego me recibí de abogada Sí. y posteriormente de psicóloga. ¿Vos vivís en la ciudad de Buenos Aires? Vivo en la ciudad de Buenos Aires, ciudad violenta si las hay en este momento. Eso te iba a decir, ¿estás un poco acostumbrada? ¿Uno se puede llegar a acostumbrar a esto en la calle o es algo que indefectiblemente, ya te lo pregunto desde el lado de la psicóloga, ¿no?, termina saltando por algún lugar? ¿Existe acostumbramiento a esto o no? Existe acostumbramiento, es más, yo creo que todos nosotros vivimos con una cantidad de cuestiones sociales que hemos heredado, que en nuestra cultura están en las raíces más profundas y que hace que tomemos ciertas cuestiones como naturalizándolas. Es decir, forman parte de nuestra cotidianeidad. Sí. Entonces, por ahí el ejemplo que daba recién Ana, y donde ella ponía en balanza si las mujeres y si los varones. Sí. Bueno, nosotros hemos naturalizado tanto la violencia masculina que la violencia femenina cuando asoma parece que fuera... irrumpe de una manera atroz y en realidad lo único que estamos haciendo es entrando en el mecanismo que hemos heredado de violencia social, en el cual ahora participamos de una forma diferente. ¿Tiene género la violencia? ¿Cómo? ¿Tiene género la violencia? Creo que tiene formas diferentes de expresión. Creo que culturalmente además estamos preparados para recibir y para contestar a la violencia en forma diferente. Es más, creo que las mujeres no estamos autorizadas a ciertos tipos de violencia en los cuales el hombre sí está autorizado porque desde lo legal, desde lo cultural, desde lo religioso, la mujer pertenece al hombre. Entonces, el lugar de sumisión que la cultura nos ha impuesto impide ciertas formas de reacción. Cuando se dan, es una loca. Claro. Bueno, en el tránsito yo creo que... No, adelante. Yo te quería preguntar con respecto a la particularidad dentro de la justicia, ¿no? O sea, tu visita a este lugar, o hay una idea, digamos, de hablar puntualmente de este tipo de violencia dentro de la justicia o dentro de la situación de empleados judiciales, o esto también existe, hay como una forma, como vos decías, un ámbito, una forma dentro de la justicia donde realmente se es violento. Yo creo que no podemos sesgar a un ámbito una forma de expresión de la violencia. Acabamos de tener una reunión muy interesante con una cantidad de representantes del gremio y de otros gremios que estuvieron, donde convinimos, pero no porque hayamos llegado a una conclusión que tenemos que pasarle a los demás, sino porque cuando intercambiamos, nosotros vivimos en una sociedad X. En este caso estamos viendo el rasgo de la violencia. Nosotros somos personas que nos desempeñamos en distintos roles. Uno de los roles es el de trabajador. Entonces, mi carga como sujeto social, yo la llevo a donde voy, al ámbito familiar, al ámbito laboral. Dentro del ámbito laboral, en el ámbito de la justicia, hay muy marcadas jerarquías, que esto también son parte de nuestra cultura. Creo que el doctor ha participado en la justicia. Y sin hacer una línea donde todos se identifican de la misma manera, en una sociedad patriarcal, en una sociedad con un alto grado de machismo, en una sociedad que además es preopinante el hombre sobre la mujer,
Y adentro donde- de un formato de jerarquía De fuerte. jerarquía fuerte como es el de la Masculina. justicia. Claro, masculina fuerte. Históricamente, masculina, masculina, donde, claro. donde el porcentaje de mujeres, Claro, además, en los cargos superiores es inferior. Sí. Claro. Y en los cargos de menor calidad dentro de la justicia es mayor. Claro. Entonces, todo esto se presta, no porque sea la justicia en No, 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 particular, está bien. sino porque esto es No parte de escapa, una digamos. sociedad. No Claro, escapa. claro. Lucía, No, pero ya aparte por Sí. este caso del juez Geminiani, digamos, que lo que sucedió, nos conocimos hace poco Sí, tiempo, sí, sí, sí. donde apresó automáticamente a una Secretaria empleada, a una de otro secretaria juzgado. de otro Ahora, juzgado, sí. tomó la determinación de decir, Ahora, gente, Metan la presa. vamos a meternos en un ratito de lleno en el tema de la justicia, también para que Lucía nos cuente cómo estuvo la presentación de hoy y de qué se Perfecto. trata exactamente. Y así de paso vamos presentando también. Humberto Franchi, gracias por venir. Discúlpame, sí, Gonzalo, quise decir, técnico en accidentología vial sos vos. Nosotros estamos hablando en este momento de que uno de los lugares, digamos, de la vía pública en sí, donde más tenemos la expresión de la violencia, sobre todo en tiempos como estos. También quiero que después veamos cuánto influye lo económico. Te Siempre quería estamos atrás. a dar un dato. Sí. Con el tema de los accidentes, uno que hace la parte policial y judicial, el 2015 era un viernes, Sí. jugaba Patronato e Instituto, me acuerdo porque lo fui a cubrir, y en 5 esquinas Sí. se produjo un sí. incidente vial donde Sí. el dueño de una estancia de Federal, Sí, sí. enojado con un motociclista que era penitenciario, Ya acordaba. se rozaron. Vamos a hablar de eso. sí. Y se Terminó en bajó, tragedia, eso sí, sí, se terminó. bajó el dueño de la estancia, Sí. lo agredió, le dijo todo al penitenciario y lo apuñaló y lo mató y luego Sí. se intentó escapar hasta Sí. que fue detenido. Sí. O sea, ya de ese momento se notó un crecimiento tremendo de lo que era Que eso, la violencia en eso también, en el tránsito. Gonzalo, vos recordás ese caso. Sí, eso sí, también es más, fue- lo conocía particularmente al hombre. Ah, sí. ¿A la víctima? A la víctima. No, sí. no, al muchacho este de Federal, que Ah. justamente por una pericia de un accidente lo conocí. Ah, bien. Ya tenía antecedentes. Si vamos, por ejemplo, a ese caso también tuvo que ver con una discusión Sí, de sí. cuestiones relacionadas con el andar en la calle, digamos. Gracias a Dios hay muchas discusiones en el tránsito y gracias a Dios nunca llegan a mayores. O sea, son muy pocos los casos en que llegan a consecuencias lamentables como esta, que podría haber sido mucho mayor la consecuencia. La de ayer, que ya La vamos de- a mostrar imágenes claro. de ese video. Pero sí, el mal humor social yo creo que se exterioriza bastante en la conducción. Básicamente el tránsito, el cómo manejamos, el cómo nos movemos en la calle, Sí. nos representa cómo somos como sociedad. Sí. No como por ahí cuestiones individuales, sino cómo estamos acostumbrados a ser socialmente. El tema es que la vía pública, la calle, es nuestro lugar de encuentro que tenemos todos. Independientemente de la actividad que hagamos, de cómo nos movamos, si vamos en colectivo, caminando, en auto, en bicicleta, todos para ir de un lugar a otro usamos la vía pública. Compartimos ese espacio, sí. ¿Y qué es lo que a nosotros nos dice cómo comportarnos en la vía pública para que podamos convivir? Las normas de tránsito. O sea, las Fundamental. normas son para todos, son para los peatones, son para los ciclistas, son para los conductores. Sí. Cuando no respetamos esas normas es que Ahora se empiezan a ahora suceder quiero esos que incidentes. Gonzalo también vamos a seguir presentando, perdón, a los invitados, así todos tienen la palabra también, pero en un rato preguntarte qué función cumple, digamos, o qué importancia tiene el ordenamiento que tiene que haber del tránsito. Digamos, cuando hay un tránsito no es tal vez lo suficientemente ordenado, ¿cuánto colabora, digamos, y se puede convertir en caldo de cultivo? Franchi, gracias por venir. Pero buenas noches, muchas Humberto. gracias por la invitación. No, por favor, ¿cuándo se transforma en un delito una agresión así? Por más que no haya denuncia, por ejemplo. Agresión es una modalidad, pero nosotros tenemos un sistema penal de actos, Sí. de hechos, de conductas. Y ciertas conductas son las que están tipificadas que se llega a delito. Una conducta, como refirió el caso del imputado de Federal, que Sí. con un arma blanca acuchilló y asesinó a la víctima. Entonces ahí la conducta fue un homicidio. Sí. No me acuerdo si era homicidio agravado o No, fue homicidio simple, Homicidio pero se terminó en un homicidio. La situación de esta persona que sacó un machete puede ser una agresión, puede ser lesiones, puede ser tentativa de homicidio, Sí. puede ser amenazas, coacciones. No conozco bien cómo fue el hecho, pero también son las distintas conductas que el Código Penal tipifica. Cuando se dan los requisitos
de una o alguna conducta o varias. ¿La justicia puede intervenir si alguna de las dos partes no denuncia igualmente, aunque no haya denuncia? Es que hay la mayoría de los delitos, la justicia interviene de oficio. De oficio. Entonces se produce el hecho, un homicidio. Llamativo, en este caso, el doctor Mariano Budasov, quien es el fiscal, al ver el video en las redes sociales, inmediatamente le pidió a la policía que tratara de identificar al conductor que andaba con el machete y al motociclista que era la víctima, que no había denunciado. Entonces se lo ubicó y se lo imputó. Claro, hay que reconocer, ahí, bueno, no sé si podemos ver ese video porque es impresionante. El doctor Franchi decía, yo no lo vi exactamente. No sé si lo podemos ver a pleno o lo vemos detrás de alguno de los chicos. Un machetazo, Alejandra, ¿vos lo pudiste ver? No. Que va directo a la cabeza del motociclista que se defiende con su propio casco, digamos. Y en ese casco rebota el machetazo. Es un machete afilado, grande, y ahí podemos ver cuando la brutalidad, ¿no? Y el estado de ira de este hombre hace que le dé el machete en la cabeza. Si este hombre, en pleno centro de la ciudad de Paraná, esto es Buenos Aires, claro, Garay, Buenos Aires, a una cuadra de... Estaban saliendo los chicos de la escuela, había mucha gente en un nosocomio ahí, cerquita. Yo me pregunto qué hubiese pasado, bueno, todos sabemos qué hubiese pasado, pero digo, si esta persona no tenía el reflejo de defenderse con su propio casco, digamos, ¿no? Porque un machete afilado que iba directo a la cabeza. A mí me parecen temas extremos. Yo sé, como dice Gonzalo, que a lo mejor no es la mayoría de los casos, no terminan así. Pero, bueno, digamos, nos causa bastante impresión y además estamos acostumbrados, me parece, a tener esta asiduidad, digamos, en las noticias. Sebastián Sigal, gracias por venir. Gracias por invitarme, buenas noches. Vos sos psicólogo también. Así es. Digamos, ¿qué cosas hacen que en un automovilista, vamos a centrarnos en el automovilista, porque después con Lucía vamos a hablar también del trabajo y de los demás sectores, pero que con el tránsito uno tenga este tipo de reacciones que no siempre llegan a esto, pero siempre llegan a la ventanilla, a la puteada, al insulto? Sí, es un ambiente facilitador, digamos, una sociedad muy violenta. Yo creo que la violencia ha aumentado en los últimos tiempos, se ve también en la clínica que la gente parecería cada vez tiene más problemas de violencia o problemas de impulsos. Y el tránsito es el lugar facilitador, es el lugar que parece que tenemos permitido, no lo deberíamos tener, pero parece que tenemos cierto permitido para hacer algunas cosas que capaz que en otros ambientes nos cuesta un poco más. A ver, pero ¿por qué se puede dar eso? Es notable lo que dice. Sentimos que en el tránsito lo tenemos permitido. No, la cuestión es que en el tránsito yo creo que lo tenemos permitido porque como es tan caótico y la gente siente que cualquiera hace cualquier cosa y que todo realmente parecería que en algún punto está permitido, entonces si está todo permitido, ¿por qué no puedo? No hay límites, entonces ¿por qué no puedo hacer un poquito más? Y hacer lo que capaz que en otro ámbito no hago, aunque la sociedad está altamente violenta. Pero eso pasa en todos lados, porque a mí me dijeron que lo que notaban era que este nuevo esquema de calles en Paraná, que hay 2 que van para allá y 2 que vienen para acá, que cuando le erraste tenés que pegar una vuelta de 12 cuadras, termina en los momentos de congestión, en los momentos de 11 a 1, termina como generando sobrecarga en alguna gente. La gente en realidad no discute, ni se golpea, ni se intenta golpear por el tránsito. El tránsito es el lugar facilitador. Claro. La gente no se golpea Claro, la gente no se digamos. Por hacer 2 cuadras más, 2 cuadras menos. Hay una situación de tensión tan alta, social y particular. No todos, pero hay una situación general de mucha violencia. Hay diferentes maneras a veces de manifestar la violencia. Genéricamente yo coincido acá con la colega que hay violencia más afín a lo masculino, afín a lo femenino, pero la violencia, los niveles siguen siendo altos más allá de lo genérico. Y hay ambientes que parece que todo se puede hacer. La percepción de la gente, del ciudadano, es que, a ver, nunca pasa nada. Más allá que posiblemente en este caso algo suceda por la intervención de fiscal y demás, el ciudadano promedio siente que no va a pasar nada, que irá preso, no irá preso, si tendrá que ir preso, capaz que a lo mejor después no va preso de manera efectiva. Eso también genera una cuestión de que la falta de respeto se hace como una especie de deporte nacional, ¿no? Aparte, ¿sabés qué creo yo? Mucha irresponsabilidad también de los medios de comunicación. A ver, ahora vamos a ir a ese tema. Esta cuestión me parece que tiene que ver también con alguna sensación de que si no tenés respuesta de quien debiera poner orden, el orden lo pongo yo y como a mí se me ocurre, digamos, como esta idea de que, es un poco la ley de la selva. Claro. Es la ley de la selva y el contexto del tránsito a veces en ciudades más caóticas, y por ahí va Mariano, aparecen este tipo de reacciones más seguido, porque
Pero vemos no es que no estamos haya transitando en un caos. No es que no haya límites. Los límites están, las normas están, no los respetamos. Y estamos acostumbrados a no respetarlos. Sí, pero tampoco hay una autoridad que controle, por ejemplo. A mí me parece, y nosotros hemos hablado muchísimas veces del tránsito, como vos decís, las reglas están, no las respetamos, yo creo por una cuestión de que tampoco el castigo viene. Hemos visto que hay un cartel gigante que dice prohibido estacionar cruzado y vos ves toda la cuadra llena de autos en Paraná. Entonces, si no pasa nada, indudablemente seremos hijos del rigor, o será que sabés que no pasa nada, como decía, no sé si Luz o quién lo dijo. Las leyes están, pero después la sanción que le sigue no viene. A ver, Alejandra, vos sí. Perdón, si me permite. Sí. Hay un sociólogo noruego fascinante porque tiene 92 años, una lucidez maravillosa y está trabajando en países en conflicto como Colombia, por ejemplo, que es Johan Galtung, y tiene una frase muy interesante que dice: donde hay violencia hay siempre un conflicto no resuelto, y precisamente la sociedad puede, o una persona, porque vayamos a esa persona que se bajó del Suram, o como la señora esta mañana enfrente de casa que, venía en un auto detrás de otro, y enfrente de casa hay un agujero muy grande hace mucho tiempo, y los que salimos de casa o pasan todos los días por ese agujero estamos acostumbrados a frenar. Claro. Se ve que el señor que venía delante de esta señora no estaba acostumbrado a pasar por ese agujero, entonces frenó de golpe. Entonces la señora le dijo de todo, ¿no? Y una frase que le dijo: ¿no te das cuenta que soy una mujer? La verdad que frenar de golpe, uno no puede fijarse si atrás el que viene manejando es Dios, Cristo, la Virgen María o una mujer. Lo dijo de otro modo. Estaba conmigo la chica que trabaja con nosotros en casa, y entonces justo estábamos hablando de esto con ella antes de venirme, y además se dijeron otras cosas entre ellos, siguió andando, siguieron andando. Lo que quiero decir es que y entonces la chica de casa dice: ¿y vos sabés, Ale, que la mujer tenía un guardapolvo blanco? Era docente. No lo sé. Capaz el concepto sí, de la chica de casa es cómo es. Claro, el concepto es que cómo va a ejercer ese tipo de reacción una persona con un guardapolvo blanco. Claro. Es decir, no toleramos el error. Es decir, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. Hay un conflicto en cada persona que sale a la calle, si de golpe hay una reacción de ese tipo. El salir a la calle a todos nos pone en exposición. A todos nos ponen en exposición ante las reglas, y el hecho de que haya una cuestión comunitaria no nos deja de hacer responsables sobre esas reglas sobre las reglas. Claro, es cierto. No evadamos la responsabilidad. Está bien, entiendo. A ver, si hay gente que tiene totalmente en claro día a día de qué se trata la furia, si vamos a decirlo así, en el tránsito, son los taxistas, los remiseros, la gente que trabaja conduciendo como un modo de trabajo en la vía pública. Roberto Bar y Luis Santana, gracias por venir. ¿Cómo están? Muchas gracias, bienvenidos. Hay una época en la que ustedes pueden decir, sentimos que este es un momento, no digo si el actual o cuál, pero digo, sentimos que este es un momento donde hay más nerviosismo en la calle al momento de trabajar. Ustedes, como trabajadores del volante, digámoslo así, ¿lo pueden percibir? Sí, se percibe. Lo que pasa es que hay mucho auto. Es impresionante cómo se ha incrementado el parque automotriz. Y son las mismas calles de antes, y aparte que andan nerviosos. Por el sentido de que te cortan una calle, hay auto estacionado en la parada de colectivo, el colectivo te para al medio, te traba todo el tránsito, se te hacen 2 o 3 colas de cuadra.
Y ahí empieza todo, falta de control para mi vista. ¿A vos te parece que esto es el tema? Sin duda. Pero cuando vos querés ordenar el tránsito, cuando vos querés ordenar el tránsito, estableces normas y tenés que controlar el cumplimiento. En Ciudad de Buenos Aires pusieron cámaras y multas para que pise la cebra peatonal. Sebastián, también lo un podés montón de plantear como un medidas pacto de que caballeros. fueron ordenando el tránsito y la propia conducta de los automovilistas. No, acá Lucía me dice que no es tan así tampoco, y Gonzalo tampoco. A ver, pero Lucía, ¿no es tan así? No, yo creo que el tránsito en Buenos Aires es cada vez más caótico, cada vez menos ordenado. Creo que hay una falta de aplicación de normas. No es que falten las normas. Claro. Pero manejan distinto, Lucía. Manejan muy mal. Y acá peor. Yo he manejado en los dos lados. Es un error asociar, por lo menos desde la perspectiva de la seguridad vial lo digo, ¿está? Sí. Es un error asociar que el incumplimiento de la norma va a tener como consecuencia una sanción. Claro. O sea, ¿por qué? Porque yo sé que cuando controlan me cuido de cumplir. ¿Pero por qué cumplo? Porque me pueden llegar a controlar. Claro. Cuando sé que no me van a controlar, no me importa cumplir. ¿Yo por qué lo veo esto? ¿Por qué lo veo? Pero yo te digo, personas, yo las miro cuando pasan por mi oficina por calle Chahue, y cuando van llegando al centro, empiezan a ponerse el cinturón o se bajan el casco, dejan el teléfono. ¿Por qué hacen eso? Porque saben que en el centro hay más posibilidad de control. Y uno no se tiene que poner el casco porque le van a hacer la multa. Uno se tiene que poner el casco porque es un elemento de seguridad. Porque le va a proteger la vida. Claro. Ahí Roberto quiere decir algo también. O sea, tampoco deberíamos generar, tanta cantidad de plástico y lo tiramos al río, digamos, o sea... Básicamente tenemos una gran parte de animalidad como sociedad. Pero es como que estamos delegando nuestra responsabilidad. No te estoy diciendo que solamente acá en la Argentina, pasa en todos lados. Si vos vas a cualquier... A ver, vos viajás a cualquier capital del mundo, digamos, donde está cerrado, donde solamente pueden ir los taxistas y el transporte público, vos te mandaste y no durás ni media cuadra. Vení para acá, ¿cuánto es? Tomá. Andá a pagarlo allá o te saco A ver, gente, pero para. Es así. Estamos hablando de esto. Lados. Recién Sebastián decía no aceptamos el error. No aceptamos el error. La gente sale a manejar. Pero si vos pones una ley, no podés no tener tener la error. norma, que todo se puede controlar. La gente sale a manejar y el que está manejando no piensa que el otro se puede equivocar. Cree que si más hace una mala maniobra, se lo hacen a propósito. A ver, todo lo personaliza, lo toma como una ofensa personal. Nadie acepta que la gente sale. Se puede equivocar. Más allá de que a veces hay cosas que se hacen mal, hay errores. La gente lo toma como que hay errores que me lo hacen a mí, claro. Obviamente, si me lo hacen a mí, ¿cómo no me voy a enojar? A mí me gustaría preguntarle a ellos. Laburan todos los días en la calle, están todos los días arriba de un auto. Si realmente fuera más punible o más efectivo el tema del control, donde vos haces algo mal y te cae la multa, ¿sería mejor o peor el tránsito? A ver, Roberto. Sí, obviamente. Listo, muchachos. Ahí nosotros lo vivimos. Te paran ahí a comprar la cajita feliz en McDonald's y te lo cruzan al auto y no tienen problemas si está el camión de la basura de McDonald's sacando. No importa. El colectivo tiene que parar porque no pasa entre el auto y de ahí se hace una cola. Calculá que te da una cola de una cuadra 2. Claro. Que está último. A ver, ¿cómo funciona en ese caso? Minutos, gente, el tema de las motos, cuando los operativos vinieron, empezó todo el mundo los cascos, las 5 personas que veíamos no aparecieron más, no están los operativos y vuelve todo. ¿Es el incumplimiento de la norma, Lucía? ¿Es un caldo de cultivo para esto, digamos? ¿El cumplimiento de la norma? El incumplimiento. El incumplimiento de la norma, yo creo que es más profundo. Recién, no sé tu nombre. Sebastián. No, Alejandra nombraba Galtung. Y Galtung es el autor de una teoría muy interesante para entender la mecánica de la violencia. Exactamente. Que dice que la violencia que nosotros vemos, la violencia directa, la del golpe, la del choque, la de la muerte, la de la violación, tiene como fondo raíces más profundas que tiene que ver con lo cultural y con lo estructural. Y lo estructural tiene que ver no con sino las estructuras que los propios sistemas, los propios estados establecen y dan respuesta a las necesidades de la población. Me parece que la violencia que nosotros estamos viviendo hoy en día, que se expresa en el tránsito, más allá de las normas y más allá de la multa o no que exista, está en que esas estructuras nos están dando respuesta a las necesidades que plantean en la sociedad. Ahí hay un tema también. A eso iba después. Y vamos a compartir. Hay un problema, me parece a mí, cultural, porque me ha pasado. Por ejemplo, acá somos hijos del rigor, como bien decías vos. Acá nos portamos mal, si está el semáforo medio verde o amarillo, no hay nadie
pasamos mal, porque somos mal los conductores. Vamos a Brasil, vamos a Uruguay, somos una señorita, porque sabemos que porque sabemos que la multa es muy alta, pero lo que me pasó a mí, yo la primera vez que viajé a Brasil, en una esquina de Florianópolis, yo no sabía que en las esquinas frenaban los autos para que tenía prioridad el peatón. Yo casi choqué. Disculpame, esto ocurre en Ushuaia. Acá en Ushuaia. Estamos en Argentina. En una esquina de Paraná. Frená para dejar pasar el peatón. No, casi que no sucede. Gente, ahora vamos a ir con Roberto. Antes también queremos compartir con ustedes lo que, ya que estamos hablando de violencia, lo que sucedió hoy en la Plaza de los Dos Congresos en la ciudad de Buenos Aires. Está todo el país hablando de eso, porque Héctor Olivares es el diputado de La Rioja por la UCR, que fue junto con su asesor baleado. El asesor terminó muerto. Es un acto súper violento. Nosotros queremos compartir el video que está ahora en este momento a pleno en pantalla. Ese es el momento. Esa persona que se baja del auto, y ya vamos a compartir, gente, información de lo que hay respecto de esto, porque mucho se especuló desde que sucedió a las 7 menos cuarto de la mañana. Esa persona que se baja del auto, ese es el auto donde estaban los agresores. Desde la ventanilla trasera se ve al que está sobre los conos en el cordón de la vereda, que se está levantando y se está sentando, es el diputado que quedó malherido. Y la otra persona que se la ve en la vereda tirada, un poco más atrás, es directamente el asesor, Yadón. Lo que extraña también de este caso, la impunidad del momento. Quiero decir, las personas, los agresores se quedaron. No sabían que estaba en cámara de seguridad. No sabía, bueno, digamos, es no también un poco iluso, ¿no? Estás en el Congreso de la Nación. ¿No digamos, estás alrededor del Congreso de la Nación. La cámara que toma es una cámara, según dijo Patricia Bullrich, una cámara un poco reservada. Reservada, que no es visible y que la tienen por una cuestión de seguridad para todo lo que es la parte parlamentaria o del Ejecutivo. Javier, pero de todas maneras es una zona hiperarchi recontravigilada con un montón de policías. Totalmente. Alguna vez se me ocurriría, alguien no se me ocurriría matarlo ahí. Nunca, claro. Muchos agresores o muchos actos impulsivos, justamente por ser un acto impulsivo, no se piensa. No se fija dónde. Claro, entonces por más que haya una cámara no puede pensarlo, porque es un acto impulsivo de cierta intensidad, que solamente la cuestión es evacuar el impulso y hacer lo que tiene que hacer. Por más que haya estado planeado, el auto estuvo 40 minutos parado ahí. O sea que no fue este caso. Caso nada que ver. Pero el auto parado tampoco sabemos si lo quería matar o no. Sí, lo fueron a buscar. Lo fueron a buscar. Sebastián, minutos, gente. Sí, se empezó a descartar esa idea. Bueno, salió el señor Delía, referente del kirchnerismo, que dijo que era el gobierno que lo había mandado matar. Todo parece indicar, según la información que se dio a conocer del kirchnerismo, no es funcionario. A ver, un minuto, Mariano, que concluya. Referente, dije. Referente. Bueno, ministra de Seguridad acusando un pacto mafioso. Que se trata de un problema, aparentemente, una venganza, un ajuste de cuenta por un problema personal con la víctima. Con el chofer, con el muerto. No con el diputado. Es así. El tipo que dispara es el papá de una chica, es gitano, digamos, y tiene toda una familia, digamos. De una menor de edad. Claro, el papá de una menor de edad que pareciera una relación con el muerto. Entonces le disparan a él y también en el cruce le pegan al diputado, digamos. Claro. O sea, esto es lo que sucedió. Luego de que realmente millones de cosas. Es más, no lo quiero contar. Digamos, Lalo, en las primeras horas, por ahí viene la discusión. En las primeras horas del hecho, parecía un crimen con una connotación política clara, digamos. Entonces, las especulaciones de un lado y del otro. A ver, en cualquier lugar del mundo, déjame terminar, cierro la idea. Después, cuando se conocen un poco más cómo viene la mano, se ve el video que el que quieren matar no es al diputado, empieza a ser un hecho más parecido al policial en el mismo acto que al político. Gente, en el mismo acto la ministra de Seguridad habla de mensaje mafioso, de estructuras mafiosas que atentan contra la democracia, y yo iba a arrancar diciendo, en cualquier país del mundo es herido de un balazo un diputado nacional y es un problema institucional. Ahora, que la ministra de Seguridad salga a poner arriba de la mesa mensaje mafioso y mafias que atentan contra la democracia, al mismo tiempo que está publicando el video donde efectivamente muere en cámara una persona que ni siquiera todos los familiares estaban al tanto, es una cosa
Alejandro, sí. Te hago una pregunta. Este tipo de cosas, ¿crees que no, sí, a vos, ¿no crees que no generan violencia este tipo de cosas? De ser absolutamente irresponsable en lo que se dice de parte de una comunicación oficial. Tenemos, a ver, gente acá. Hoy Brupacher, viste, acaba de poner, puso un tuit que dice, unos proponen diálogo mientras otros contemos balean. quién es Brupacher. Brupacher, el candidato, es intendente. Intendente actualmente. Intendente de Viale y candidato a senador. Dice, unos proponen diálogo mientras otros balean a la democracia y a sus representantes. Está bien. Pero bueno, Flaco, esperá que está bien. Una cosa, a ver, irresponsable. En lo comunicacional, gente, ya sabemos que muchos en hechos como estos, que ahora se están poniendo en claro, lo primero que van a hacer es salir a ver de qué manera pueden sacar algún tipo de rédito. No, pero un diputado nacional, pero a los 10 minutos había salido comunicado de todos los espectros del peronismo, mandando condolencia a los deudos, mandando solidaridad del herido y reclamando esclarecimiento del hecho. Está bien. No podemos sacar ventaja de todo, no tiene sentido. ¿Qué dijo Ana, perdón? Delía dijo que estaba armado por el gobierno para opacar el acto la presentación del libro de Cristina Kirchner, que ya vamos a hacer algún repaso. Nadie es responsable con lo que dice. Pero Delía eximiendo la lectura de la ministra de Seguridad, que debiera tenerla más clara que todos nosotros, porque por el cargo que ocupa, me parece que las características del hecho fueron realmente conmocionantes. Hoy a la mañana ver que un legislador está perdiendo la vida, sigue vivo y muy grave en inmediaciones del Congreso, o sea, era muy difícil. Y el nivel de bestialidad de este hombre bajando del auto, mirando, parece que hasta le habla al legislador, vuelve a subirse, va otro caminando. O sea, eso le quería preguntar a Sebastián. Tal bestialidad que era posible pensar realmente en una característica de atentado. Yo me quedé esperando la respuesta de la doctora. Ah, sí. Yo le pregunté a la doctora hoy y... Claro, quedó pendiente la respuesta. Pero... Sí. Cuando hablabas de este hecho, te referías a las declaraciones de la ministra. Claro. Bueno, yo creo que... O el oportunismo. Vamos a poner un referente político. Yo creo que, por un lado, si este programa está basado en los temas de violencia, y este es un tema de violencia, más allá de que sea un diputado el que resultó herido, es un tema que nos tiene que preocupar, porque esto se da en plena calle, en un lugar como el Congreso. Por otro lado, que las autoridades como la Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, den este tipo de declaraciones no resulta extraño. Creo que una persona que ha traído la pistola TAS como el gran paradigma de la justicia que va a utilizar la policía en Buenos Aires y en otros lugares del país, cuando está comprobado que es un arma de tortura y que ha tenido en Estados Unidos una cantidad de bajas importantes porque es letal, no es una descarga inocua, es letal. Me parece que hablan de lo mismo. Y del rédito político, bueno, cada uno sacará el rédito que quiere en esta situación. Yo creo que si Delía ha salido a hacer esta declaración, posiblemente tenga también que ver con contrarrestar otras tantas noticias que se arman sobre la base de un hecho que no discute lo importante. No discute lo importante. Justamente Delía tiró la misma hipótesis que Luis Majul, que publica una nota diciendo este hecho va a empañar la presentación del libro de Cristina. Ahora que decís presentación del libro, después de la pausa vamos a hablar, también hacer un poquito de referencia a eso que acaba de suceder hace muy poquitos minutos. Antes una recomendación, antes de la pausa, para vos que seguís alquilando y cada vez se te hace más difícil pagar ese alquiler, con Gol Viviendas podés tener tu casa hoy mismo porque la instala en toda la provincia, en el lugar de la provincia de Entre Ríos que sea. No lo dudes más, Gol Viviendas tiene la llave de tus sueños. Gol Viviendas está en la provincia para que seas hoy el dueño de tu casa. Gol Viviendas te construye tu nuevo hogar para que dejes de alquilar. Pedí asesoramiento al 343-464-3062, porque en Gol Viviendas tenemos la llave de tus sueños. Humor social, estado de ánimo colectivo, furia en las vías públicas. De eso estamos hablando y analizando en el programa de hoy. Ya volvemos después de la pausa bien breve. Bueno, ya estamos de vuelta, gente. A ver, mira, no pude ni decir. A los dos psicólogos le quería preguntar, al que me quiera contestar. A ver. Estos ataques de furia que vemos en la gente o lo que pasó en Buenos Aires, esta persona es algo porque puede estar drogada, nos puede pasar a cualquiera. ¿A qué se debe que uno le salte
algo tan ilógico que visto desde acá uno no lo entiende. El asesino de adentro, digamos, porque convengamos que lo puede que pasó saltar a cualquiera. La película Un día de furia, ¿no? Claro. A cualquiera no, porque todas las personas podemos tener momentos de enojo, momentos de alta tensión, pero llegar a ciertos actos, evidentemente que a cualquiera no. Okay. Pero sí es cierto que hay muchas personas, muchas más de los que nosotros creemos, que sí tienen problemas de impulsos, que andan por la calle como cualquiera de nosotros, y ante ciertas circunstancias facilitadoras pueden ser muy peligrosas. Y hay personas que son más explosivas, más, que por ahí en algún momento explotan en cualquier momento, son más explosivas peligrosamente, vamos a llamar así, y hay algunas personas que tienen un alto nivel de impulso, que tienen cierto manejo de ello, y es como que esperan la oportunidad para cuando pueden, ahí descargan todo lo que tienen adentro, todas sus frustraciones, su malestar, descargan todo ahí. Lucía, para nosotros siempre, para las provincias en general, ¿no? Buenos Aires es como la ciudad de la furia, ¿no? Y es vista así siempre. Desde hace un tiempo, para nosotros también hay cosas que veíamos siempre sucediendo allá o en grandes capitales como la de Buenos Aires, que de pronto las estamos teniendo acá. Recién Sebastián decía, personas con algún problema en el control del impulso. ¿Puede una ciudad colectivamente llevarte a tener un problema en el control del impulso? No creo que sea la ciudad, creo que son las condiciones en que esa ciudad vive. Claro. Es decir, ¿qué está pasando en ese momento social? ¿Cuáles son los contenedores y cuáles son los mecanismos que no alcanzan a contener la frustración, el estrés cotidiano, los mecanismos que funcionan y presionan permanentemente al sujeto en una dirección en que el sujeto no puede responder? Se mezclan muchas cosas, es decir, esto es multicausal. Hoy en día tenemos el fenómeno de la droga que agrava una cantidad de expresiones que de otra manera uno podría contener de una manera diferente. La situación social donde faltan una cantidad de recursos que son vitales, como por ejemplo el trabajo, en lo que es la realización del sujeto para que se sienta de una manera más confortable con su vida. Creo que hay un montón de factores. Yo no lo atribuyo nunca a lo exclusivamente personal. No personal. No exclusivamente a lo personal. Tomando el ejemplo de la licenciada, en la cancha de fútbol, por ejemplo. Bueno, ese es un ejemplo empresarios, perfecto. abogados, jueces, ese es un gente ejemplo perfecto. pobre, de clase media. Todos comportándose por igual. Minuto, Mariano, perdón, porque tenemos mensajes muchísimos de ustedes del otro lado. Ya vamos con la pregunta de Mariano. Recuerden que si no llegamos a leerlos hoy, gente, van a estar colgados, por supuesto, en la página del 11Com. Buenas noches. Disiento con el pensamiento de algunos de los panelistas respecto de que las mujeres son sumisas ante los hombres. Creo que la diferencia está en que a ellas les creen y al hombre no, nos dice Lidia. Hola, soy Cristian. Creo que los taxistas tienen razón, pero también hay que decir que son los peores a la hora de manejar, y me hago cargo de lo que digo. Son, porque les gusta o porque son los que más andan en la calle, los que más infringen la ley. Hola, buenas noches. Estoy convencida de que la ciudad de Paraná tiene calles que están hechas para el 1900. No estamos preparados ni ahí para la cantidad de gente ni de vehículos que hay hoy, nos dice Ana María. Hola, buenas noches, soy Justina. Estamos mal y lo que sucede en las calles o en los lugares públicos es el reflejo de ese malestar. No poder llegar a fin de mes, no poder pagar con todos los compromisos, quedarte sin trabajo, aunque no nos guste, no es que justifica, pero de alguna manera explica todo lo esto que está pasando y tanta mala reacción. Hola, soy Emilio. Creo que estamos dejando de pensar. Creo que cada vez más nos parecemos a animales y actuamos como ellos. A ver, Roberto o Luis, recién un televidente hacía referencia a ustedes. El hecho de estar todo el tiempo trabajando en la calle, ¿no?, con un automóvil, ¿te lleva a cumplir cada vez más las reglas porque las conoces bien o te lleva a desacostumbrarte y obviarlas? Lo que pasa es que uno sigue la manada, como quien dice, porque es como que el que va manejando adelante no importa lo que pasa atrás. Eso es lo que vemos nosotros normalmente. Y está la falta de respeto, el atrevimiento que tiene la gente cuando maneja, y va manejando y para en cualquier lado, pone baliza y ya porque puso baliza cree que puede parar en cualquier lado, te traba el tráfico. Está el tipo que viene atrás tuyo que no te quiere dar lugar porque vos tenés que salir
es toda una falta de respeto. Y no es que nosotros sí, pues, estamos muchas horas, entonces como que nos ven más y pueden decir, y somos un montón, porque no todos manejan tan mal. O sea, es como que... ¿Te sentís con esa fama, digamos, como taxista o como chofer? Y sí, es como que nos ponen ese título, taxista. Es como cuando, como colectivero, ¿no? Esa cosa que tenemos. También lo que está diciendo cuando le dicen, Luis es clave también. Nosotros estamos mucho más tiempo en la calle, con lo cual tenemos más posibilidades de cometer errores o somos más. No quiero decir infracciones, pero somos más, dice. Y somos más. En un momento en Buenos Aires estaba muy en puja la lucha entre taxistas y colectiveros. Sí. Ahora vemos los taxistas versus los Uber. Sí. Pero el nivel de violencia que se ve en el tránsito sigue siendo el mismo o peor. Totalmente. Digamos. Gente, estamos hablando de eso, de humor social colectivo, de estado de ánimo colectivo violento en la vía pública y en el tránsito vehicular, esa furia especial que nos caracteriza a los argentinos y de la cual Paraná no está siendo la excepción. Mirá el informe. Si de furia en la vía pública hablamos, el ámbito del tránsito vehicular es tal vez el que se lleve gran parte del protagonismo. Maniobras indebidas, coches mal estacionados, son las causas que en general despiertan las discusiones. Pero el de los vehículos no es un sector cualquiera dentro de la vía pública. Conducir un auto o una moto es ir al volante de algo que puede convertirse fácilmente en un arma letal. Esa presión, más las tensiones propias de una sociedad al parecer sumergida en la intolerancia, hace que cada vez se nos vuelva más habitual asistir a escenas casi dantescas. En nuestra ciudad, sin ir más lejos, se conoció ayer la noticia de una agresión entre conductores que casi termina en tragedia. En las esquinas de las calles Buenos Aires y Garay, un hombre enfurecido por una discusión de tránsito menor sacó un machete de su auto y atacó a un motociclista que usó su casco para frenar el machetazo que fue directo a su cabeza. El agresor fue identificado por los datos de su automóvil y la justicia tomó intervención. El video de este escalofriante hecho se viralizó inmediatamente. Fue registrado por otros peatones y se convirtió en tema de espanto y discusión desde entonces. En situaciones como estas, ¿qué rol tiene la justicia si no es realizada la denuncia? ¿Alcanza con un video y testigos, por ejemplo, para actuar de oficio? ¿Qué dicen las normas sobre las herramientas y armas que podemos llevar en el vehículo? Hechos como estos de mayor gravedad o menor se suceden a diario entre automovilistas, motociclistas y peatones a lo largo del país. La peligrosidad a la que puede llegar una persona afectada por el caos del tránsito y las presiones diarias representa un fenómeno a atender especialmente. Pero, ¿cómo son y con qué rigurosidad se realizan los exámenes psicofísicos que habilitan a un ciudadano a conducir? ¿Quién controla la furia al mando del volante? Gonzalo, hay la última pregunta del informe decía sobre los psicofísicos, ¿no? Digamos, ¿en qué situación están actualmente? ¿Quién los entrega? ¿Cuáles son los verdaderos controles? Digamos, ¿qué se estudia de una persona para decir que está apta, digamos, para obtener el carnet? Para obtener la licencia de conducir, la municipalidad lo que se les hace es un examen psicofísico al común de los conductores, que en realidad de psicofísico no tiene mucho, es solamente físico. O sea, se comprueba que la persona vea bien, escuche bien, coordine bien los movimientos, tenga buenos tiempos de respuesta. La parte de psicológica se les está exigiendo únicamente a los conductores profesionales, o sea, de transporte de pasajeros más que nada. ¿Eso por norma es así? Sí, por ley? Y esas son disposiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. O sea, cualquier trámite de licencia de conducir para un taxista, un remisero, un colectivero, un camionero, tiene que llevar un examen de un psicólogo particular donde se le entrega un test al aspirante a la licencia, y el psicólogo le tiene que hacer esa prueba. Pero si no vas a ser un chofer profesional, digamos, si no vas a trabajar de eso, psicológica no se controla. Pero, perdón, es un poco polémico, ¿no? Porque, digamos, al fin de cuentas estamos todos al frente de algo que puede ser un arma, más allá. Es ¿no? Más, es nueva la exigencia. No se controla el nivel de impulso, esto, no se controla
la potencialidad de comportamiento perturbador que puede tener una persona. El test que se le hace a los choferes profesionales es bastante básico también. Son 3 ítems que se le manda al psicólogo. Los choferes profesionales, el psicólogo tampoco está establecido cuáles son las pruebas que tiene que hacer. Tiene que medir atención, tiene que medir comportamiento perturbador y tiene que medir impulso. 3 elementos que están bien, no es lo ideal, pero es algo. Los conductores no profesionales, eso no se mide. Fíjense lo que sucedió con el nivel de impulso de una persona. Entonces, estaría bueno que se pasen por alguna evaluación psicológica, con alguna herramienta psicotécnica, los conductores normales, digamos. Pero totalmente. De hecho, me estoy enterando en este momento que es algo nuevo. Fue hace poco, hace 1 año, 2 años, que se implementó lo de hacerle el test psicológico a los profesionales. Antes ni siquiera a los profesionales se les hacía. Bueno, tampoco se lo hacen a los jueces, por ejemplo. A ver... No, yo no he sido jueza, pero bueno. No, pero me parece que hay una cosa interesante que marca acá el colega, que se complementa con decir que nosotros, toda nuestra legislación hace hincapié en la parte física del sujeto, no en lo psicofísico, no nos ven como una unidad psicofísica. Si uno ve una ley de accidente de trabajo, por ejemplo, si uno ve una ley como llegamos a tener en un momento que estaba tarifada cada parte del cuerpo, se habla de las partes del cuerpo, un dedo, una mano, un brazo, una gripe, es decir, todo lo que tenga una manifestación externa. Y toda la parte psicológica del sujeto. Por eso el estrés no constituye hoy en día dentro del listado de enfermedades profesionales no solo una enfermedad profesional, sino la causante de un montón de enfermedades. Claro, lo grave de esto y de no tenerlo en cuenta es que salimos a la calle y digamos, convivimos, ¿no? Y convivimos con vehículos en nuestras manos y, digamos, también en lo laboral. Perdón, Alejandra, sí. Pregunto, ¿qué pasaría si... porque nosotros estamos hablando ya del hecho consumado, ¿no? Sí. Estamos hablando de los accidentes, estamos hablando de los desencuentros. ¿Qué pasaría si habláramos de una sociedad armonizada, integrada, cohesionada? ¿Qué pasaría si habláramos, por ejemplo, yo creo que lo conté en un programa acá que de pronto... Hablaríamos de Suecia o de Suiza. Claro, de Finlandia. No, ¿qué pasaría? Creo que lo conté en un programa acá que un domingo a la mañana un nenito salió gritando mamá, mamá, mamá y de pronto nos encontramos 5 o 6 vecinos todos juntos ayudando a ese nenito y que de pronto nos miramos y la mayoría no nos conocíamos. Pero lo que nos alegró... Mirá que pasan cosas en tu barrio. Pero eso pasa en la plaza, por ejemplo. Empiezan a aplaudir. Pero ¿por qué? ¿A qué vas, Alejandra? Pero lo que nos alegró es que salimos todos a ayudarnos. Está bien, claro. Como también me pasa a mí que salgo del consultorio de mi marido en plena calle Paraguay y hay gente que se detiene y me deja pasar. Es decir, ¿qué pasaría si empezamos a ver algunas cosas positivas? Es decir... Hablemos también de que hay sociedades o espacios en la sociedad, hablemos de integración y de cohesión. Es decir, para lograr un espacio de paz tiene que haber cohesión, integración, armonía. Y en algunos aspectos vos lo ves, estás diciendo que... Sí, por supuesto pensaba en que más allá del tránsito, que de por sí es una cuestión, una situación estresante de circular por el centro de Paraná. Pensaba que también uno circula por la calle y sale a la calle con un ánimo, digamos. El que cruza por la vereda me está ocupando lugar o es una persona con la que uno puede tener una conversación casual y un buen encuentro. Yo lo puedo proponer desde ahora si quiero. Es decir, eso se empiezo a ser yo, porque soy yo el que sale de la casa. Es decir, no necesariamente tengo que contagiarme del resto del mundo. Aunque es difícil, pero hay una cosa, porque me parece que estamos hablando todo también de una situación, digamos, bastante de ciencia ficción. Hay un poco de ciencia ficción. Estamos infiriendo que todos tenemos auto, estamos infiriendo que todos tenemos plata para pagar nafta, cuando en realidad la gran mayoría de la gente se mueve en transporte público. Se moja como un perro todas las mañanas para ir a trabajar durante 40 minutos. Durante 40 minutos se moja como un perro. Cuando viene el colectivo, cuando quiere venir, digamos, lo tiene que tomar, llega, una flexibilización laboral total, puede perder su trabajo mañana, tiene que salir a comprar las cosas todos los días. Esa es la verdad también. ¿Y qué pasa hay un caldo de cultivo con el que anda en bicicleta, el que no se lo respeta también?
un montón de condiciones, la cual reflejan o hacen a una situación que sin duda es todo con antecedentes y demás. Pero ¿en dónde explota? Explota en una situación violenta. Claro. Porque todo está ejecutándose para que realmente el Twitter de la vida real donde uno se permite la agresión. Humberto, doctor, usted ahora que vio el video, que no había tenido muy en claro de lo sucedido ayer, ¿qué pena le puede caber a una persona que se baja con un machete de un auto y va directo a la cabeza de otra persona? Depende de cómo lo imputen. No sé si le ha imputado amenazas, tentativa de lesiones, tentativa de homicidio, parece que le tira a la cabeza o le quiere agredir. No sé cuál ha sido la imputación. Amenaza calificada. Amenaza calificada por el uso de armas. La escala punitiva incluso puede ser de pena efectiva. ¿Puede ser de pena efectiva? Si son amenazas calificadas, sí, hasta 6 o 10 años según las circunstancias, son delitos graves. O sea, hay noticias de que fue a buscar a esta persona. A ver, vamos a aclarar algo. Que le formuló... Pero esta persona está libre, quiero decir. Sí. Actualmente. Vamos a preguntarle al doctor, si alguien estaciona su auto en mi garage y yo le rayo el auto y le pateo las puertas como vemos en el video ahí. Y te filman. ¿Está bien porque falta por falta se anula? Mariano. Bueno, una infracción. ¿Cómo Una infracción de tránsito. No, pero está bien. Va a ser lo mismo. Lo que pasa es que creo que estamos en una sociedad anómica, donde se confunden los valores, se confunden los derechos y se confunde qué se debe cumplir y qué no se debe cumplir. Es decir, a veces discutimos, está bien, se discute, está bien que como le dejó encerrado en el garage, no pudo salir con su vehículo, y por eso se lo rayó. O sea, está mal haber puesto el vehículo que interrumpe que uno puede ingresar o egresar de un garage. Y también está mal, pero son distintas discusiones. Una es una contravención, que es poner un vehículo frente al garage, que está mal, pero no es lo mismo que rayar o dañar el vehículo. Ahora que también es delito. Te agrego otra delito cosa. de daño es un delito. Totalmente. Te agrego esta pregunta. Las consecuencias de la responsabilidad civil. Por eso le digo, decir, pero no podemos meter todo en la bolsa. Desde el punto de vista político, como conversaban sobre los discursos de uno y de otro, todo es válido, porque cada uno ve el punto de vista de lo que le conviene. Lo que no le conviene lo calla. Sí. Más allá del partido o el color político que uno tenga. Yo te quería agregar esta pregunta. El hecho de la agresión, pasa esto, ¿no? Pasa este suceso que decía Mariano. Y yo lo tengo filmado. Vos lo que me podés hacer es llamar a la grúa y me llevan el auto. Yo a vos te puedo demandar y me tenés que pagar el auto que me rompiste. Sí, ahí es responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad, como le digo, una contravención que haber estacionado al frente de un lugar prohibido. Uno paga una multa y el otro tiene que pagar un auto de la pero partimos de la base de que no respetamos los valores, no respetamos la ley. Es decir, no podemos discutir si está bien o está mal estacionar frente a un estacionamiento. Claro. ¿Está bien o está mal rayar el auto? Es decir, todo está mal. A mí el video me hizo recordar una escena que vi hace 3 o 4 años acá en Paraná, en Cortada Falucho, muy cerca de Casa de Gobierno, muy similar. Una señora le estacionaban siempre un auto enfrente, pobre señora. Se enojó un día, se cansó. En el 14 también pasó lo mismo. Salió la señora con un balde con barro y se lo tiró encima todo el auto. 2 horas estuvo el auto embarrado, que llegó el dueño, le tocó timbre, discutieron. Cerca de casa, pero no le hizo daño al bien en este caso, pero le dejó una marca. Se descargó, digamos. Lo que yo creo que también tenemos un problema para hacernos cargo de las cosas. ¿Ustedes se fijaron que en Paraná cuando alguien choca, a todos lo chocaron? Todos dicen me chocaron. Sí. Nadie choca en Paraná. Entonces, ¿qué pasó? Me chocaron, el 90% de las multas, la gente va y dice que fue culpa de otro, que el inspector no vio tal cosa. Nadie va y se hace, o sea, la mayoría de la gente que va a jugar de falta no dice, sí, me equivoqué, vengo a pagar. Lo que es que no podemos mejorar la sociedad, como acá decía la compañera, si nadie se hace cargo de lo que hace y la culpa siempre es del otro. Fíjense que nosotros estamos hablando de algo que parece que lo hacen extraterrestres. Y nosotros mismos también hacemos el tránsito y salimos y cometemos infracciones. Parece que son otros, que no somos nosotros. Te agrego algo. Hoy dijeron de la responsabilidad de los medios. Hace un tiempito atrás hubo un accidente grave en la autovía 14. Un vehículo se despistó, se cruzó a la mano contraria, chocó de frente con otro, murieron 5 personas, si no recuerdo mal. Y yo leía los titulares de la nota y decían, el auto perdió el control, mordió la banquina y se cruzó de carril. El auto fue. Claro. No es el conductor. El conductor no tuvo nada que ver. Fue el auto solo que se manejaba solo y él hizo. Es muy cultural. O sea, nunca uno tiene la culpa. La culpa siempre del otro. El de adelante, el de atrás. O la otra de los medios que muchas veces ponen noticias, dicen, a causa de la niebla hubo un accidente en cadena.
como que la niebla fue la culpable, ¿no? Fue el conductor que iba a exceso de velocidad, que iba desatento, que iba sin las luces. Lo que pasa es que también en nuestro país tenemos que agregar el estado de las rutas, que eso a veces colabora también. La falta de marcaciones en situaciones, por ejemplo, de niebla, o las rutas que han quedado estrechas. Pero si hay niebla tenemos que reducir la velocidad. Sí, pero digo, si hay niebla y no hay marcaciones es muy difícil. Todo parte de empezar a hacernos cargo, como dice él, de las cosas que hacemos mal nosotros. No esperemos que los demás nos solucionen. Hay una expresión que no es mía, pero la tomo, que se llama deslentizar, ¿no? Cuando existen este tipo de cosas, vale la pena bajar un cambio, 2 cambios, 3 cambios. Esta expresión es de un neurólogo polaco nacionalizado francés y que se lo propuso a la educación francesa en estos últimos tiempos porque veía precisamente que ir muy rápido no es conveniente. Y cuando venía para el canal, dada la lluvia y demás, y dado el tema que íbamos a tratar, dije, viene justo. Porque entramos, y en Buenos Aires, cuando uno va a Buenos Aires o a ciudades más grandes, para vivir, ¿no? Para salir. Si voy a salir a las 11 de la mañana a Paraná, y si uno anda en el auto, o en bicicleta, o a tomar el colectivo a una hora determinada, sé que tengo que tomar tiempo para cada cosa y salir a tiempo, y para la vida misma tengo que deslentizar. Claro, pero fíjate, Alejandra, que Luis decía también hoy, vamos con la corriente, decía la corriente te lleva. La manada. Yo entiendo que es súper importante lo que está diciendo. Yo tengo un amigo que decía antes de reaccionar es que contar hasta 10. Contar hasta 10 y después reaccionar. Claro. Bueno, a ver, gente, hablando de reaccionar, Lucía, quedó pendiente también que cuentes un poco de qué se trata este protocolo, digamos, porque cuando hablamos de violencia nos reconocemos todos en ella, sobre todo cuando estamos conviviendo en la vía pública, pero los espacios laborales, gente, también muchas veces son... ¿Puedo dar una estadística? A ver. Hoy estuve hablando con algunos dirigentes de AGER y está muy bien que la han convocado a la licenciada porque tienen un problema con el maltrato y destrato de las autoridades. Sí. Hombres y mujeres parejitos son, juezas... Pero eso es una estadística, perdón, Javier. No, me decían que necesitan poner un punto, un límite, porque... ¿Cómo vas a denunciar vos a la jueza o al fiscal con el que vos trabajás y decirle, usted me está haciendo un daño? Es un poco, ¿no? No sé si habitualmente nos preguntamos esto. ¿Qué pasa a los propios trabajadores de la justicia dentro de la justicia con las situaciones de violencia? Mira, yo creo que el sindicato ha tomado una iniciativa muy importante, que es la presentación, no la presentación, sino la elaboración de este protocolo. Pero me parece que pensar que esto solo se da dentro de los empleados de la justicia es una falacia total. La situación de violencia, la que vivimos en la calle, la que vivimos en el fútbol, la que vivimos en la educación, la que vivimos en todos lados, se vive en el ámbito laboral. Pero AGER ha tomado esto muy en serio dentro del ámbito de la justicia, donde se reproducen las mismas prácticas con las características que se dan en ámbitos particulares, como es el ámbito de la justicia. ¿Cuál puede ser una característica particular? Una característica particular, por ejemplo, es un ámbito muy patriarcal. Entonces se dan ciertas formas de relación entre el superior y el inferior en el rango, que hay una cantidad de prácticas que están justificadas. Es más, si no se dan... La verdad es que pareciera que se desdibuja la práctica cotidiana. Pero además los empleados de la justicia, además de tener un problema intralaboral que puede darse entre jerarquías, puede darse en la misma jerarquía entre compañeros, tienen el agregado de que quienes atienden abogados y quienes atienden gente que va a la mesa de entrada está expuesta a la violencia de terceros, de la cual se tienen que hacer cargo, no pueden responder, no pueden responder sino prestando el servicio para el que están puestos a disposición de la gente. Entonces, la situación de violencia a la que están sometidos es muy importante. Yo creo que en esto, como en toda situación laboral en la que hay un problema de violencia, tiene que ver tiene que revisar las condiciones y medio ambiente laborales, y tiene que ver en qué medida los trabajadores de menor categoría se sienten apoyados o no por las categorías superiores para hacer respetar sus derechos. Lucía, ¿y cómo se comienza a desarticular esto? Digo, ¿no? Bueno, haciendo lo que hizo AGER, por ejemplo. Es decir, uno se concientiza de que hay un problema X dentro de un ámbito, lo trabaja, empieza a concientizar a la gente a partir de aplicar ciertos protocolos para el funcionamiento de ambas partes. En realidad,
Los protocolos, como todas las políticas públicas, debieran tener tres partes: el Estado y la parte patronal y la parte trabajadora. Claro. En este momento tenemos un Estado ausente. Yo trabajé durante muchos años, desde el 2008 hasta el 2016, en la gestión anterior, en estos temas. Teníamos un desarrollo enorme del trabajo que se hizo. Está todo desarticulado. Entonces, el Estado está ausente. Lo que queda es que una de las partes tome la iniciativa, en este caso el sindicato, presente el protocolo para que la otra parte le dé su consentimiento, haga las correcciones que pueda hacerle si es que considera necesario. Sí. Y entonces se pongan a trabajar en conjunto para evitar o para desarticular las cuestiones que se vienen dando y que se naturalizan de forma tal que hasta no te das cuenta. No te das cuenta. Y si no es así, doctora, no funciona de otra manera. ¿No hay como un atavismo así medio aristocrático dentro de la jerarquía o la estratificación de la justicia? Bueno, cuando yo digo eso de que se los trataba como señoría y como que miraban así de arriba a todo el mundo. Sigue siendo señoría. Yo voy a comentar que hace muy pocos años un colega abogado, yo ejerzo también actualmente, fue a ver a su señoría, a un juez de primera instancia, iba sin corbata porque le había surgido una cuestión de procedimiento en una audiencia, y lo apercibieron porque no tenía corbata para presentarse ante su señor. A ver, ¿cómo ves este protocolo, Humberto Franchi? No, me parece prudente, es una lucha, creo que y va a llevar años. Pero yo creo que sí, porque es el ejercicio de los derechos. Exacto. Y eso, lo que está planteando, y el menosprecio o la agresión o llegar a un ilícito por parte de un superior a un inferior, sin distinción de género, estamos hablando de cuestiones muy graves. ¿Es fácil hoy, por ejemplo, para un secretario de un juzgado denunciar a un juez? No es fácil ni difícil, pero es una cuestión jurídica, y más los que ejercemos el derecho, es la esencia de cualquier planteo. Uno tiene que plantear y defenderse, ejercer los derechos. Obviamente que cuesta, no es gratis. No lo hablo desde el punto de vista pecuniario, lo hablo desde el punto de vista del desgaste, de lo que significa. Y no es lo misma la posición que tiene un letrado, un abogado, que la que puede tener un empleado. Que un secretario discuta con el juez implica perder el trabajo, ser desafectado, perder el trabajo. Hay varias. ¿Hay otros países que ustedes conozcan en donde esté funcionando de otra manera, digamos, esta matriz? ¿Y este protocolo toma como inspiración algún otro modelo? No, este protocolo es autóctono. Esta es la gran virtud que tiene este protocolo, porque es muy fácil copiar protocolos. Pero lo cierto es que cuando uno protocoliza una situación, tiene que tomar esa situación, no el parecido. Claro. Porque a vos te queda muy bien ese traje, y a mí me gusta el traje porque lo veo puesto en tu cuerpo. Pero yo me lo pongo y la verdad es que no tiene nada que ver. Entonces, nosotros solemos tomar mucho de la doctrina europea. Y nosotros somos un país completamente distinto en origen, en historia, en forma, y tenemos que saber solventar nuestras situaciones con recursos propios. Incluso cometemos ese error muchas veces en el ámbito de la educación, ¿no? Nos gusta mucho también importar programas educativos por ahí. Somos hijos del iluminismo francés. ¿Cómo? Claro. Somos hijos del iluminismo francés. Bueno, es cierto, yo creo que sí. Cuando uno va a cubrir los juicios, bueno, el doctor hasta hace poco fue juez, uno como periodista o el que va ahí como testigo, se tiene que parar en la sala para cuando ingresa al tribunal. El que está de gorro se los tiene que sacar, porque es una autoridad. ¿Cómo se va a quedar sentado? Eso sigue siendo así. Sí. Pero puede haber un apercibimiento. Y si vos te quedás sentado, viene el policía y te dice, párese. ¿Te pasó? Sos rebelde, Javier. No, yo no, pero a la gente que por ahí no conoce. Pero vos vas a un juicio hoy, tenés que pararte. Y son su señoría. Evidentemente, obviamente, dentro de la justicia también hay muchísimas cosas que rever. Es muy interesante, ya lo vamos a seguir ampliando, informando. Vamos a compartir la última pausa, breve, y ya venimos. Ya estamos de vuelta. Bueno, estamos hablando de un programa muy interesante. Cuando arrancábamos decíamos sensible, porque en realidad todos estamos inmersos en esto, cuando hablamos de la violencia y de la... ¿Existe como concepto el estado de ánimo colectivo o el humor social? Bueno, depende desde dónde lo miremos, sí. Desde la sociología, indudablemente. ¿Desde la sociología? Desde la sociología, indudablemente, y desde la psicología hay vertientes que también toman esto muy seriamente. ¿Y será que a todos los pueblos los afecta por igual, por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con la actualidad política?
Bueno, no a todos, pero te quiero decir, para nosotros este es un año de elecciones. Cada sociedad tiene sus particularidades. Sí. En la Argentina tenemos la sensación de que el humor social nunca es bueno. O sea, como decían, el crimen en 5 esquinas fue hace 4 años. La película Relatos Salvajes, que mucho mostraba esto, fue en el 2014. Hechos de violencia, yo recuerdo ver en la calle años, pero... Es decir, está bien, pero da la sensación de que nunca estamos bien. Cierto es también que sube medio punto de inflación en Francia y la prende en fuego, digamos. Eso es todas así. Las sociedades o sea, son distintas. viste, está todo bien, viste. Quería preguntarle a la son doctora. franceses, está todo joya. Te prenden fuego. ¿Cuándo? Los sábados, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, vale encontrarnos y darnos masa. Lo hacen, ¿eh? Sí, lo hacen y destruyen. Y cierto es también que hay sociedades o hay estados en que están permanentemente, o es su costumbre, su cultura, pensar que desde chicos tienen que ser preparados para controlar sus emociones, para crecer sanos, y así es que... por ejemplo, los preparan para controlar sus emociones. Entonces, desde chiquitos lo hacen. ¿Desde la educación, Alejandra? ¿Cómo? ¿Desde la educación lo decís? Desde la educación. Formal, desde las escuelas. Desde la educación las casas. formal. Entonces lo hacen. Y acá hay una ley, acá hay un proyecto de ley que se ha aprobado en distintas provincias ya. El año pasado estuvo en contacto quien creó la ley, que es Lucas Malaisi, el que creó la ley, estuvo en Entre Ríos y presentó el proyecto en segunda oportunidad para que desde el jardín de infantes los chicos comiencen a controlar sus emociones y esto sería maravilloso. Yo pensé que eso lo hacían los docentes durante toda la historia. No se educan emociones. No se educan emociones. No se educan emociones. No existe, bueno, habrá... Hay colegios, por ejemplo, en Córdoba, que desde Jardín de Infante hacen yoga, por ejemplo. Gente, hablando de... Perdón, Alejandra. Acá también, Ana, ¿conocés? Hablando de emociones, fueron muchas las emociones que despertó también hoy la presidenta Cristina, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en la Feria del Libro. Para vos, que estabas volviendo de tu casa y tal vez no lo pudiste ver, porque el acto creo que arrancó a la disertación a las 8:15, ¿no? No fue tan tarde en relación a cuando estaba previsto, que era a las 8, y se extendió durante más o menos 1 hora. Acá hay un breve resumen y hacemos un repaso. Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos, obviamente. Obviamente, no hay mayor compromiso, primero, que el del Estado, de generar las políticas, y segundo, de los empresarios también, para generar ese empleo, con la convicción de que no hay... Bueno, ahí hacía mención, la verdad que tuvo el contexto y la forma de una presentación de libros. Sí. Hubo algunas instancias en donde se fue a una cuestión más política con algunos conceptos como estos. La pasaron mal algunos colegas de TN, los agredieron, le hicieron sentir el rigor. Recordemos que dentro de la Feria del Libro también en el pabellón principal está montado el estudio Radio Mitre, también es una especie de cabina. Bueno, había invitados, no hubo acreditados, prensa acreditada, pero... había invitados más de 200 periodistas de todos los medios. Gente, pero Clarín, ¿saben a qué quiero hacer referencia? Porque la expresidenta acá hablaba de una especie de consenso social que se necesita, un contrato social. Nosotros ayer, Lucía, tuvimos un programa, y les cuento a todos, donde hablamos de los 10 puntos propuestos, el decálogo propuesto por el Gobierno de la Nación para llegar a una especie de consenso básico. El decálogo. El decálogo, sí. Acá me parece que la presidenta estaba haciendo referencia a que
está bien, porque lo dijo, no salió acá, pero lo dijo respecto de esos 10 puntos que se va a necesitar algo más. Se va a necesitar algo más que el consenso. Nosotros estamos hoy hablando de un programa que tiene que ver con el estado de ánimo colectivo, el humor social, que tiene que ver con la violencia. Se puede llegar en una sociedad como la nuestra hoy, en donde estamos tan atravesados evidentemente por la grieta, le guste a quien no le guste, pensar en la posibilidad de un consenso básico, un contrato social entre todas las partes sin importar los colores políticos. Bueno, yo creo que este gobierno no ha hecho nada por hacer esto. Y me parece que esta convocatoria que ha hecho ahora es más un manotazo de ahogado antes de las elecciones. Ahora, que hay posibilidad de un consenso social en la Argentina, siempre lo hubo. Yo no creo que esto sea imposible. No están dadas las condiciones en este momento con este gobierno porque nunca llamó a la oposición para consensuar nada. Creo que hemos llegado a la situación económica, social, política que tenemos, justamente porque ha sido un gobierno que ni siquiera dentro de las propias alianzas que hizo para llegar al poder ha cumplido con la convocatoria que realizó. Por ejemplo, con los radicales no forman parte del gobierno, aunque forman parte de una alianza que les dio mayorías. Claro. ¿Cómo imaginamos un consenso social en la Argentina saliendo de la idea de las alianzas de gobiernos que nos salven de una determinada situación de crisis? Eso es otra cosa, digo, social, consenso, ¿no? ¿Cómo lo imaginaríamos? Que se hace como indispensable una idea fuerza que genere expectativas, que genere esperanza. Y que, bueno, está por definirse todavía, me parece. Yo, por ejemplo, pienso de situaciones, digamos, mucho más puntuales y claras, digamos. Si vos, entre todos, nos podemos poner de acuerdo, digamos, que no haya hambre en la Argentina, un tema. No, 10 vamos a honrar las deudas, ¿viste? Vamos a respetar la propiedad privada y todo lo que logramos no se puede tocar. Situaciones, digamos, muy particulares de una... hasta te diría de un estrato social, no del problema real. Entonces el problema real, hambre, resolver el problema del hambre. Pero ¿sabes? Me refería a alguien que ¿cómo te lo imaginás vos? Por ejemplo, todos los políticos de todos los colores sentados firmando un... Digo, el del cómo me refiero, ¿no? A ver, el tema del cómo. Sí, perdón, sí. La cuestión... Minutos, gente, minutos, que tenemos poquitos minutos aparte. Alejandra, sí. Luz habló de idea fuerza. Idea fuerza es una expresión de Freire y las ideas fuerza son precisamente lo que el pueblo necesita. Es decir, y para eso tiene que hablar el pueblo, o bien se tiene que atender lo que realmente, cuáles son las necesidades reales del pueblo. Yo creo que en Argentina en general seguimos con un problema del cómo. Hay una historia reciente con eso, que fue la gobernación de Duhalde, que convocó después de semejante crisis a todos los sectores y trataron de salir adelante. Creo que la última idea fuerza que nos ha congregado como sociedad es la idea fuerza de democracia, que es lo que por ahí décadas anteriores se peleaba. Hoy eso parece estar fuerte, firme y... Sí, cuando miramos para atrás estamos todos de acuerdo en eso, es cierto. Pero el momento pide consenso y creo que por eso un poco fue el tono de Cristina que vimos hoy. Fue una Cristina conciliadora, evitó conflictos, se mostró moderada. Viene construyendo con un montón de gente que se pasó muchos años diciéndole un montón de barbaridades y, por ejemplo, haciéndole paros y generando un montón de complicaciones para ese segundo último mandato de Cristina. No es que hoy hizo un discurso, sino que viene construyendo. Si vos ves un discurso de la gente que está ahí... Yo lo primero que veo en mucho tiempo, ¿no? Aparecía públicamente, por eso analizo lo de hoy, nada más. Para ver quiénes están al lado de un dirigente, porque entonces sabés qué tipo de gobierno puede llegar a ser. A ver, entonces, María, Sebastián. Yo creo que seguimos en la misma de no hacernos cargo nosotros como sociedad, cuando culpabilizamos a un partido político, otro partido, un candidato, otro candidato. Me parece que el problema no es un partido, un candidato, un expresidente, un presidente futuro. Volvemos a repetir el mismo error y por eso nunca salimos. Echamos la culpa, no nos hacemos cargo nosotros de nuestros problemas como sociedad, como personas, lo que hacemos cada uno individualmente, cómo cada cual conduce, cómo cada cual se maneja en la vida. Y parece que si gana este candidato, que el anterior, que el futuro, como que eso cambiaría, como que los niveles de violencia van a cambiar. Me parece que por eso seguimos desacertando. Yo no creo. Para mí que gane uno, para otro, nada de acuerdo con absolutamente para nada, porque sí es entendible, en la visión particular de cada uno de nosotros. Otra cosa son las políticas públicas de un Estado, la decisión económica que un Estado toma con respecto a la plata de todos nosotros. Y si vos tomás la determinación
Vos como gobierno tomaste la determinación de que la usura internacional viniera a golpearnos de esta manera, es responsabilidad tuya y de nadie más. ¿Pero qué tiene que ver con los comportamientos individuales de cada cual? Que sale alguien, sale a... Minuto. A ver. Minuto, gente. No, pero sí, pero están todos. En cualquier lado. ¿Qué tiene que ver con el gobierno? Minuto. Porque sí, porque es la decisión de ese tipo, de esa gente, para decir que esa persona... ¿Vos te crees que Mauricio Macri se va a hacer cargo? No vamos, en los segundos, que nos quedan no vamos a lograr ponernos de acuerdo. Estamos hablando de consensos. A mí me parece que... Una cosa yo creo que no es políticamente. Minuto, gente, porque nos tenemos que despedir. No tenemos tiempo, perdón, pero no tenemos tiempo. Y además también es importante que si estamos hablando de consensos, si es cortito, Mariano, por favor. Sí, no, pero que me parece que lo que está planteando el señor es que no sirve votar porque todos tenemos... Todos los gobiernos... Pero Mariano no dijo eso. Mariano, no porque no vamos a salir, no dijo eso y no planteemos eso porque no lo dijo. No hay que ser tan fundamentalista, muchachos, tampoco. Luz. Un tema me parece que quedó sin plantearse. La violencia cotidiana que tenemos todos los días y los chicos como testigos. A mí eso me queda como pregunta. Los chicos atrás en el auto, terrible. He sido protagonista de escenas en las que mis hijas han sido, che, ¿por qué te dice eso? ¿Y por qué vos le contestás así? Digamos, esa mirada me genera mucha curiosidad. En la calle, en las veredas. Es terrible. Los chicos aprenden del comportamiento de los adultos. Están continuamente mirando y van aprendiendo. No podemos esperar que un chico que está todos los días con el papá en el auto y el papá se está insultando con toda la gente, que ese chico, cuando sea grande, no tenga el mismo comportamiento. Gente, gracias a todos por venir, de verdad. Lucía, ¿siguen recorriendo provincias, distintas localidades? ¿Cómo sigue el protocolo? AGER tiene la palabra en esto. Yo simplemente me he limitado a asesorarlos en algunas cosas puntualmente que me han pedido. Tienen una visión muy completa de la problemática y creo que no se van a limitar nada más que a la ciudad de Paraná. Bueno, muy bien, buenísimo. Gracias a todos por venir, muchísimas gracias, Alejandra, gracias por estar, Franchi también. A Maizandi Hombres, como siempre, en Urquiza 1062 por el look de todos los días, y a M Peluquerías en Misiones 15. Anita se nos va de vacaciones, felices vacaciones, unos días. Después trae alfajores, claro. No sabemos bien a dónde vas, pero trae alfajores. ¿Qué es lo que vale? O algo más también, siempre bienvenido. Gracias a todos ustedes por estar del otro lado. El martes nos volvemos a encontrar en una nueva semana del Ventilador a las 21:30. Gracias.